Soy arqueólogo y excavé antiguos sitios militares donde descubrí un horror sin precedentes. Convertirme en arqueólogo fue un sueño hecho realidad. No había sido fácil. Cuando estaba en la universidad en Londres, tenía que trabajar en el turno de noche para llegar a fin de mes y luego estudiar todo el día mientras luchaba por mantener los ojos abiertos. Hubo otros desafíos en el camino, desafíos extraños y aterradores, pero lo había logrado. Daba clases de arqueología en una universidad del norte de Inglaterra. El año académico había terminado y los estudiantes se habían marchado del campus, pero yo me había quedado. Había planeado pasar las vacaciones de verano catalogando tranquilamente objetos en el almacén del departamento de arqueología, hasta que casi me mata una daga de 1000 años. Bienvenido a mi vida. Había sacado la daga de la caja donde la guardaba y buscaba una etiqueta en blanco, cuando voló por los aires. Me falló por poco y terminó incrustada en la pared. Eso, por sí solo, era bastante perturbador, pero lo que lo hacía mucho peor era que yo era la única persona en la habitación. La daga debe haber sido impulsada por alguna fuerza invisible, alguna entidad. No era la primera vez que me topaba con fuerzas antinaturales y malévolas durante el transcurso de mi trabajo. Eso no alivió el terror que sentí en ese momento. Una gota de sudor me corrió por el cuello y comencé a temblar. Miré nuevamente alrededor de la habitación. Todo parecía tan normal, tan polvoriento y aburrido. Había estantes llenos de cajas, estantes con papelería, un cartel de "no fumar" en la pared. Pensé en lo genial que habría sido si alguien hubiera puesto un cartel de "no" a los males antiguos, y reprimí una risa histérica. Necesitaba mantener la calma y la racionalidad. Pero una de las cajas se movía, su tapa vibró, y luego toda la caja empezó a temblar, y de repente se cayó del estante y aterrizó en el suelo. La caja de al lado hizo lo mismo, y la siguiente. Lo que sea que estaba causando esto, los estaba barriendo de los estantes. Nunca antes me había topado con un poltergeist, pero me pareció que esa era la causa más probable de esto. Y este poltergeist se estaba volviendo frenético. Más cajas salieron volando, y ahora los contenidos que se derramaron también fueron lanzados al aire. Esquivé justo a tiempo una gran moneda de bronce que pasó girando junto a mi cabeza. Una placa de piedra con símbolos grabados se hizo añicos a mis pies. Ver este preciado objeto histórico destruido me horrorizó. Por un instante, olvidé mi miedo y grité: ¡basta! Me arrepentí inmediatamente de esto. Un hacha había caído de una de las cajas y ahora se elevaba desde el suelo, flotando en el aire por un momento. Luego voló a toda velocidad hacia mí. Afortunadamente, el poltergeist volvió a apuntar con precisión, y el hacha pasó volando junto a mi mejilla. Al hacerlo, sentí un dolor agudo en la oreja. Me toqué el lóbulo con cuidado, y luego me miré el dedo. Había sangre allí. El hacha me había rozado y ahora volvía a elevarse, lista para golpear. La puerta estaba cerrada y demasiado lejos para que pudiera llegar sano y salvo. Hice lo único que se me ocurrió. Supliqué por mi vida. «Por favor, no me hagas daño», supliqué. «No soy tu enemigo. Te ayudaré si puedo». El hacha se detuvo y luego cayó al suelo. Momentos después, sentí una perturbación en el aire, como si alguien estuviera a mi lado. Entonces un aliento frío me tocó la mejilla y oí una voz susurrar: «Dices que me ayudarás, tú que tienes tanto miedo». Me estremecí y dije: «Sí, te ayudaré». El aliento frío me envolvió y oí la voz que decía: «Suéltame. Maté con la daga y me mataron con ella, y ahora me aprisiona la maldita criatura. Suéltame. Rompe la daga. Haz estallar su hoja. Déjame libre». Las palabras terminaron en un suspiro que se sintió como hielo presionando contra mi piel. Tragué la bilis que me había subido a la boca y avancé lentamente hacia la daga. Haría lo que el poltergeist quería: salvarme. La daga seguía incrustada en la pared. Intenté sacarla, pero estaba demasiado atascada. En cambio, tiré de ella con todo mi peso y finalmente el viejo metal se agrietó y se rompió. La punta todavía estaba en la pared, pero el resto estaba roto. Había roto la daga tal y como me habían pedido, y mientras permanecía allí, mirando estupefacto el resto que tenía en la mano, sentí que el aire a mi alrededor empezaba a moverse.
se aceleró y se arremolinó como si hubiera una tormenta en la habitación. Luego, tan rápido como comenzó, el movimiento se detuvo. Todo estaba quieto y en silencio, y el instinto me decía que estaba realmente solo. El poltergeist había sido liberado y se había ido. Era hora de que yo hiciera lo mismo. Corrí hacia la puerta, salí corriendo, la cerré de golpe detrás de mí y me quedé allí respirando con dificultad. Un pasillo se extendía a ambos lados. Por suerte, no percibía ningún espíritu, pero había alguien allí. Se arrastraban y resultaban reconfortantemente familiares. El profesor Halliburton era el jefe del departamento de arqueología de la universidad. Vestía, como siempre, un elegante traje cruzado con pajarita. Al verme, parecía preocupado. ¿Estás bien?, preguntó. Te ves muy pálida. No pensé que el profesor me creería si le contaba lo que había sucedido. Decidí que era mejor mentir. Sí, dije. Estoy bien. Es solo que hay ratas en el almacén. Ratas grandes. Me temo que hay daños y no podemos abrir la puerta porque se escaparán. El profesor me miró un momento y dijo: «Qué lástima. Haré que coloquen un cartel en la puerta que diga «Prohibido el paso» y solicitaré exterminadores. Habrá un formulario para eso en alguna parte y un código presupuestario». Sonreí nerviosamente y dije: «Eso suena genial». El profesor me devolvió la sonrisa y me preguntó: «Y, mientras tanto, ¿estoy en lo cierto al pensar que ahora tienes algo de tiempo libre?» Tenía toda la intención de pasar el verano trabajando en el almacén, respondí. Así que sí, lo hago. Excelente, dijo. En ese caso, tengo un nuevo proyecto para ti. A la mañana siguiente partí hacia la costa. El profesor me había dado una sesión informativa exhaustiva y había carpetas apiladas en el asiento trasero del coche de alquiler, junto con un portátil y el resto del equipo necesario. Viajaba y trabajaría solo. Eso me vino muy bien, y silbé desafinadamente mientras los kilómetros pasaban. Era temprano por la tarde cuando llegué. Brillaba el sol y el mar estaba en calma. El agua parecía tentadora y por un momento pensé en darme un baño. Pero, incluso en verano, el mar que rodea Inglaterra está frío, y además había que pensar en las medusas y en la contaminación. Decidí dejar la natación y centré mi atención en el trabajo que tenía entre manos. Había aparcado junto a uno de los búnkeres. Era una estructura achaparrada de hormigón que, incluso después de 8 décadas azotada por el viento y la lluvia, seguía pareciendo extremadamente robusta. Había una puerta de acceso en la parte trasera, aunque la madera de la que estaba hecha se había podrido, y ahora solo quedaban los restos de la estructura que conducían a la oscuridad del interior. Caminé hasta la parte delantera del búnker. Allí estaba el punto de observación, una ranura larga y estrecha cortada en el hormigón. Los soldados que habían sido destinados aquí durante la Segunda Guerra Mundial habrían pasado horas y horas dentro del búnker mirando hacia el mar a través de la abertura. Su misión era vigilar a las fuerzas invasoras que navegaban hacia el continente. Esta parte de la costa, por lo demás, estaba desierta y habría sido un punto de desembarco ideal. Si se avistaban barcos enemigos, la primera acción de las tropas era comunicarse por radio con el cuartel general. Una vez hecho esto, las órdenes de los soldados eran quedarse y combatir a los invasores cuando tocaran tierra. También se les prohibía salir del búnker por ningún motivo. Probablemente se convertiría en su tumba. Lo supe por la información del profesor. Como todos saben, Inglaterra no fue invadida durante la Segunda Guerra Mundial, así que ninguno de los hombres destinados en el búnker corrió esa terrible suerte. Aún así, debe haber sido una experiencia fría y solitaria, que dejó los nervios de los más valientes hasta el punto de romperse. Me estremecí al imaginarlo, pero luego volví a la realidad y fui a buscar el equipo que necesitaría al auto. Este búnker formaba parte de una red establecida en esta zona de la costa. El búnker más cercano a mi posición estaba a menos de 1 milla, y sería mi siguiente objetivo. Todos habían sido abandonados al final de la guerra y se habían dejado en ruinas. Debía documentar las estructuras existentes y buscar cualquier artefacto dejado por las tropas. Una rama del gobierno financiaba a la universidad para que hiciera esto.
El profesor desconocía el motivo de ese interés después de tantos años, aunque sí expresó la sospecha de que se trataba de gastar todo el presupuesto de ese año para evitar recortes en el del año siguiente. Al final, todo se reduce al dinero, había dicho. Los motivos académicos pasan a un segundo plano. Desafortunadamente, tenía razón, pero mientras preparaba la cámara para comenzar a tomar las imágenes con las que construiría un mapa digital 3D del búnker, comencé a olvidarme del mundo exterior. El pasado me estaba atrayendo. Después de fotografiar el exterior del búnker, me instalé en el interior. La luz del día se filtraba, pero no lo suficiente para la cámara, así que llevé una linterna portátil y la monté en un trípode. Una vez terminada la fotografía, comencé a examinar el suelo. Trabajando con rapidez, pero sin prisas, busqué en la tierra seca y oscura. Descubrí un encendedor al que le faltaba la tapa, un tenedor y lo que parecía ser un diente humano. Estaba lleno de caries, y me pregunté si habrían practicado algún tipo de odontología amateur en el búnker. Si uno de los soldados hubiera tenido un fuerte dolor de muelas, esta habría sido la única opción práctica. Al salir del búnker, encontré varias latas que habrían contenido la mayor parte de su dieta bajo tierra. Se trataba de carne enlatada para el desayuno, el almuerzo y la cena. También había grupos de huesos de conejo con señales de daño por balas. No era la forma más sutil de conseguir comida fresca, pero allí a nadie le habría importado cuántos disparos al azar hicieran los soldados. Ninguno de estos hallazgos tuvo el efecto sorpresa, pero todos ayudaron a construir una imagen. Metí en una bolsa lo último que encontré y lo llevé de vuelta al coche. Había perdido la noción del tiempo mientras trabajaba y noté por primera vez que el sol se ponía en el horizonte. No había comido ni bebido nada y tampoco había montado la tienda de campaña en la que iba a dormir. Lo primero es lo primero, pensé. Y busqué entre mis provisiones una lata de frijoles. Ya estaba oscuro cuando terminé mi comida básica y armé la tienda de campaña, pero no tenía sueño. Decidí salir a caminar y echar un vistazo al siguiente búnker. Me puse un abrigo, cogí una linterna y salí. No había visto a nadie desde mi llegada y al bordear la costa solo había oscuridad a mi alrededor. No había barcos en el mar ni edificios que interrumpieran el paisaje desolado y llano. El único sonido era mi respiración. El resto del mundo podría haberse desvanecido en la nada por todo lo que pude ver y oír. Estos pensamientos me inquietaban y estaba considerando regresar cuando mi linterna iluminó el contorno de un búnker. Tras haber recorrido todo este camino, decidí que mejor continuaba y seguí hacia la ruina. Parecía idéntica al búnker que había grabado antes, pero sabía que habría tenido su propio pequeño grupo de soldados estacionado allí. Si hubieran seguido sus órdenes al pie de la letra, no habría habido contacto entre ellos y los soldados en el primer búnker. Habrían estado solos en el mundo hasta que los desmantelaron. Caminé alrededor del exterior del búnker, pasando el haz de la linterna de arriba a abajo por sus paredes de concreto picadas. La luz tocó los bordes de la ranura de observación. Al hacerlo, oí movimiento dentro. Un ruido como de algo que me sobresaltó. Me quedé inmóvil y escuché un momento, pero no había nada. Volvió a quedar en silencio. Debió ser una rata, me dije. Una rata o algo parecido moviéndose dentro del búnker. Y dejé que me asustara. Negué con la cabeza y con una sonrisa triste en el rostro, continué caminando hacia la parte trasera del búnker y entrando. Iluminé el suelo con la linterna cerca de la abertura, esperando ver un roedor correteando, y cuando no vi nada peludo ni de cuatro patas, entré. Las paredes más lejanas del búnker se perdían en la oscuridad, así que levanté la linterna y vi que había alguien en el búnker. El impacto me hizo soltar la antorcha. Cayó al suelo con un ruido metálico. En el segundo o dos que la luz los iluminó, vislumbré a un hombre. Estaba parado en un rincón, mirándome fijamente. Ahora, con la vista adaptándose, apenas podía distinguir su rostro sin la ayuda de la linterna. Su expresión aún estaba velada por la oscuridad. Supuse que debía ser un vagabundo y que estaba durmiendo a la intemperie en el búnker.
Respiré hondo para calmarme y me agaché para intentar encontrar la linterna. Estaba a mis pies. La luz se había apagado en la caída, y al recogerla y buscar el interruptor con los dedos, dije: «Lo siento, no quería molestarte». La mirada del hombre permaneció fija en mí, pero no respondió. «¿Estás bien?» «Component placement», pregunté, preguntándome si estaría herido o enfermo, allí solo, en medio de la nada. Él respondió, primero con un suspiro, un sonido extrañamente gutural y áspero, y luego habló. «Estoy esperando», dijo. «He estado esperando tanto tiempo, desde que cayó la tormenta y los rayos. He estado esperando y vigilando la llegada del enemigo». Vi su cabeza ladeada. No podía verle los ojos con claridad, pero sentí que me perforaban, una sensación que me puso los pelos de punta. De repente quise alejarme de él. Retrocedí un paso. Al hacerlo, él se acercó a mí y dijo: «Alto, he esperado y observado. He cumplido con mi deber, y ahora que estás aquí, necesito saber si eres amigo del enemigo». Dio otro paso hacia adelante y finalmente logré encender la linterna. Su haz reveló una pesadilla, una aparición horrible. La piel del rostro del hombre se había podrido. Restos oscuros de carne muerta colgaban ahora de huesos que brillaban de un amarillo enfermizo a la luz de la antorcha. Pude ver más huesos expuestos entre los harapos que vestía. Habían sido un uniforme, y me di cuenta, con horror creciente, de qué era aquello. Había sido un soldado, y este había sido su puesto. De alguna manera, había permanecido allí, atrapado entre la vida y la muerte, en una vigilia interminable, y ahora quería saber, ¿había llegado su enemigo? ¿Era yo el invasor que había estado esperando? Levanté las manos y dije: «No, por favor. No soy un soldado, no soy tu enemigo. Soy arqueólogo, un profesor. Soy tu amigo». Las lágrimas corrían por mi cara mientras hablaba. El terror y la tristeza se mezclaron dentro de mí mientras me enfrentaba a esta alma perdida y distorsionada. Me estaba considerando, lo noté. Incluso con sus rasgos destrozados, pude ver que estaba pensando. «¿Amigo?», repitió, y luego preguntó: «¿Pero qué pasa con la guerra?». «La guerra terminó en 1945», le dije. «Hace casi 80 años». Ya no hizo más preguntas y pasó lentamente a mi lado, saliendo del búnker, abandonando su puesto después de tantos años desperdiciados. Lo seguí. Ya no tenía miedo. Lo que había sido un soldado se quedó mirando al mar. Las olas rompían suavemente contra la playa, mientras los primeros rastros del amanecer aparecían en los bordes del cielo. «A menudo he pensado en lo hermoso que es el océano», dijo. Luego se volvió hacia mí. «Estoy cansado, y mi tiempo se acabó. Gracias, amigo». Lo observé mientras se alejaba hacia la playa, y luego hacia el océano. Observé cómo las olas bañaban su cuerpo y envolvían al soldado en sus brazos. Me quedé allí parado por un largo rato, sintiéndome abrumado por una inmensa tristeza. Luego me arrastré de regreso al auto. Empaqué mis cosas y conduje hasta el búnker donde me esperaba el soldado. Lo inspeccioné y recogí objetos. Cumplí con mi deber. No se me ocurría qué más hacer. Había media docena de búnkeres a lo largo de este tramo de costa, y meticulosamente hice un registro de todos ellos durante los días siguientes. Luego, envié un correo electrónico al profesor para decirle que había completado el proyecto. Todavía me sentía muy deprimido y sin trabajo que me mantuviera ocupado. También me sentía perdido. Cuando el profesor me respondió para preguntarme si podía empezar a trabajar en otro proyecto a mediodía de viaje en coche, respondí, con una sensación de alivio, que podía. Unas horas más tarde, luego de revisar los archivos adjuntos y enlaces que me envió el profesor, estaba nuevamente en camino. Mi destino era una fortificación construida en el siglo XII, en una importante ruta comercial. Controlar el flujo de mercancías y obtener una parte de las ganancias era un modelo de negocio sólido para cualquier noble que quisiera construir y consolidar su poder. La ruta comercial era ahora una línea en un mapa que solo usaban los arqueólogos. Siguiendo un camino de tierra que se superponía a la antigua ruta durante parte del trayecto,
y luego conduciendo un vehículo todoterreno, que realmente no estaba hecho para salir del asfalto, llegué al sitio. La fortificación quedó reducida a bloques de piedra dispersos que sobresalían de la maleza salvaje. La posición, las dimensiones y las funciones de las distintas zonas del edificio eran imposibles de determinar a simple vista. Serían precisadas por la excavación a gran escala prevista para el próximo verano, sujeto, como siempre, a la disponibilidad de fondos. Estuve allí para realizar algunos trabajos preparatorios y decidí empezar de inmediato. Recorrí lo que creía que era el perímetro del sitio y coloqué postes indicadores. Los usaría para crear un mapa básico. Luego tracé una cuadrícula y elegí un cuadrado hacia el centro para hacer una excavación de prueba. Por suerte, no había ni un rastro de basura a la vista. De alguna manera, latas y envoltorios de comida rápida parecían haber encontrado su camino a gran parte de la hermosa campiña inglesa, pero las ruinas estaban libres de cualquier rastro del mundo moderno. Podría haber sido la única persona en el mundo, o así lo sentí una vez más, mientras me arremangaba y comenzaba a apartar la hierba, las malas hierbas y un puñado de hojas antes de empezar con la capa superior de la tierra. Pronto estuve totalmente concentrado, y la melancolía que me había infectado después de mi encuentro con el soldado se alivió. Ya era de noche cuando tomé un descanso, comiendo un guiso frío de una lata y bebiendo un cartón de jugo de fruta mientras estaba sentado con mi espalda apoyada contra un bloque de piedra. La glamurosa vida de un arqueólogo, con el estómago lleno y sintiéndome un poco mareado. El guiso, me di cuenta demasiado tarde, llevaba 2 años vencido. Apoyé la cabeza en la piedra y cerré los ojos. Iba a descansar un minuto antes de dedicar al menos un par de horas más a trabajar duro antes del anochecer, pero el estrés de los últimos días debe haberme alcanzado, y lo siguiente que supe fue que estaba recuperando el conocimiento. Estaba desorientado y húmedo. El rocío de la mañana brillaba sobre la hierba, la maleza y sobre mí. Me estiré y luego hice una mueca por el dolor en la nuca. Me lo merezco por usar la piedra como almohada, pensé, y sonreí a pesar de la incomodidad. Una vez que me eché una botella de agua en la cabeza, que era lo más parecido a una ducha con mi equipo, me lavé los dientes con una ramita, comí unas galletas y queso, y listo. Estaba listo para otro día. El profesor no había especificado cuánto tiempo debía pasar en el sitio. Me sentía bastante bien allí y me quedaban algunos suministros, así que decidí pasar medio día más excavando a mano y luego trabajando en el mapeo del sitio. Podría regresar al campus después de eso. Recuperé mi confiable pala compacta del suelo donde la había plantado y regresé al cuadrado que había comenzado a limpiar. Aún no había encontrado nada interesante, así que decidí profundizar. Mi silbido desafinado llenaba el aire mientras cavaba. Alrededor del mediodía, choqué con algo sólido. Dejé la pala a un lado y limpié la tierra con los dedos. En poco tiempo, descubrí un esqueleto humano completo. Yacía de espaldas y no estaba solo. También se veían los huesos de los dedos de otro esqueleto. En mi imaginación parecían estar tratando de alcanzar el otro esqueleto. Me puse a trabajar en este segundo conjunto de restos. Aunque dormí profundamente la noche anterior, creo que los acontecimientos recientes debieron haber afectado mi decisión. Debería haberme detenido y haber informado sobre mis hallazgos. El profesor habría querido saberlo lo antes posible y probablemente habría enviado personal adicional para ayudar. Pero yo estaba como poseído. Me vi obligado a seguir cavando y no me detuve hasta que el sol volvió a ocultarse en el cielo. Me puse de pie con esfuerzo y miré la escena que había revelado. Había descubierto docenas de esqueletos. Estaban juntos en un pozo. Su proximidad me indicó que este no era un cementerio común y corriente, donde los muertos habían sido enterrados a lo largo de varios años. Tampoco pude ver ninguna señal evidente de heridas en los huesos. Si hubieran muerto en combate, habrían presentado fracturas evidentes causadas por los impactos de espadas y hachas. Los cráneos estarían agrietados y los dientes destrozados. La alternativa razonada que esto me dejaba era que estaba viendo el lugar de enterramiento de personas que habían muerto a causa de una enfermedad, de algún brote masivo de una enfermedad mortal.
Me sequé el sudor de la frente con la manga y tragué saliva. De repente, sentí la boca muy seca. Había leído sobre casos en los que arqueólogos habían descubierto fosas comunes como esta y se habían encontrado rastros de enfermedades antiguas, células aún activas que podrían haber infectado a quienes trabajaban en las excavaciones. Me juré a mí mismo que necesitaba distanciarme de ese lugar potencialmente peligroso. Solo que, justo cuando me estaba dando la vuelta para alejarme, noté que había algo moviéndose en el pozo. Habían manchas oscuras entre los huesos. Me di cuenta de que eran moscas. Unas cuantas docenas, pensé al principio. Una pequeña nube de insectos revoloteando alrededor de los huesos. Pero cuanto más miraba, más moscas veía. Había cientos revoloteando y danzando en el aire. La tierra debajo y entre los esqueletos también parecía moverse, porque estaba llena de moscas que se arrastraban sobre el suelo y los huesos. En cuestión de segundos, los huesos quedaron cubiertos y luego, para mi horror, las moscas empezaron a aparecer. Ya había miles, y el aire mismo se oscureció a medida que las moscas se elevaban, se dispersaban y se entrelazaban. El asco me recorrió el cuerpo a medida que aparecían más y más moscas. Sin embargo, no podía apartar la vista de ese espectáculo repulsivo, ni siquiera cuando la tormenta de moscas se acercaba cada vez más a mí. Empezaron a rozar mi cara y mis dedos donde traté de apartarlos. Sentí que se posaban en mi cuero cabelludo y se deslizaban por mis labios. Vi formas oscuras y distorsionadas que casi rozaban mis ojos. Inhalé moscas. Sentí la suave y húmeda suciedad de sus cuerpos en mi boca y las escupí. Empezaron a cubrirme como habían cubierto a los muertos. Grité de horror. No pude evitarlo, y las moscas acogieron con agrado la invitación que les ofrecí con la boca abierta y entraron más moscas. Sentí que mi garganta se obstruía con la repentina masa de ellos y comencé a ahogarme. Necesitaba alejarme de ellos de alguna manera. Si no lo hiciera, me asfixiaría. Tropecé hacia atrás, me caí, me puse de pie y comencé a correr. El coche estaba cerca. Llegué, abrí la puerta y entré. Cerré la puerta de golpe. Todavía tenía la piel llena de moscas y un montón llenaban el coche, pero no parecía que entraran más. Escupí de nuevo, tosí y vomité para intentar aclararme la garganta, y me limpié los ojos, untando los cuerpos de las moscas contra mi piel. Había dejado la llave puesta, y todavía medio ciego, la encontré al tacto y la giré. El motor arrancó y el coche avanzó con una sacudida. Agarré desesperadamente el volante con ambas manos mientras pisaba a fondo el acelerador. Salir de allí era lo único que me importaba, y no vi el bloque de piedra que sobresalía del suelo hasta que fue demasiado tarde. El coche chocó con una sacudida espantosa y el mundo se oscureció, hasta que un punto de luz brilló, y luego otro, y abrí los ojos. Un dolor intenso me desgarró los nervios y me tensé. Las lágrimas me rodaron por la cara. Entonces pasó la primera oleada de agonía. Intenté concentrarme. Vi que el parabrisas estaba agrietado y que salía humo del motor bajo el capó destrozado. Los restos de piedra de la fortificación que había impactado seguían firmes. En esos primeros segundos de conciencia me había olvidado de las moscas, pero ahora salté del susto al ver que mi regazo y mis piernas, y mis brazos y manos estaban cubiertos de moscas muertas. Estaban también en el volante, sobre el salpicadero y los pedales, y fuera del coche el suelo estaba alfombrado con ellos. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero parecía que la vida de las moscas había sido breve. Habían estallado, pero ahora estaban reducidas a miles y miles de diminutos cadáveres. Abrí la puerta del coche y me caí. El aire estaba quieto y silencioso. Estaba solo. Me quedé apoyado contra el coche. El alivio y la histeria se fundieron en una sola emoción abrumadora, y empecé a llorar. Se acabó, pensé. Había sobrevivido. Tendría que salir de allí, pero no importa. Me froté la cara. Sentí náuseas y un sabor horrible en la boca. También olía fatal. Uno que no recordaba. Parecía venir del pozo donde estaban los esqueletos. Con un nuevo temor subiendo por mi cuerpo, sentí que mi atención volvía a centrarse en los huesos y la tierra que había debajo. El olor estaba empeorando. Era el hedor a podredumbre.
a carne podrida y materia llena de esporas. Empecé a sentir náuseas. Había pensado que esta pesadilla estaba terminando, pero no podría haber estado más equivocado, porque algo estaba emergiendo del suelo. Fue empujando los huesos hacia un lado mientras la tierra caía de su grotesco cuerpo. Era alto y delgado y se balanceaba como una serpiente a punto de atacar. Su carne estaba cubierta de llagas abiertas. De ellas manaba pus y se adhería a la piel, descolorida. Su rostro era un híbrido retorcido de hombre y bestia, con una boca que parecía hecha con el corte de una cuchilla deshilachada. Este burdo corte se abrió, dejando al descubierto dientes afilados. Por encima de esas fauces temibles, los ojos de la criatura eran orbes oscuros que no parpadeaban y estaban fijos en mí. Y permaneció así mientras el cuerpo de la criatura se hundía y comenzaba a deslizarse hacia mí. Me sentí febril por el terror y sabía que estaba a punto de morir. Entonces el frío me tocó la cara, una onda de aire gélido, y oí una voz, un susurro. «Me liberaste». Era el poltergeist. Había regresado y decía: «Me liberaste de la espada. Esto me puso en deuda contigo, así que te seguí. Y ahora te lo pagaré». A medida que las últimas palabras caían en su lugar, la onda creció rápidamente hasta convertirse en un viento fuerte y en espiral que empezó a levantar los cadáveres de las moscas de nuevo al aire. Levantó las moscas y la suciedad con ellas, y entonces el viento se volvió furioso. Arrancó los huesos de su lugar de descanso y los lanzó por los aires. Arrancó el coche del suelo y destrozó el bloque de piedra contra el que se había estrellado. Y se unieron a la melé de escombros, que giraba cada vez más rápido. La criatura se detuvo y miró hacia arriba. Sus ojos se abrieron de par en par cuando los escombros comenzaron a caer sobre ella. Cráneos se estrellaron contra él, costillas se hicieron añicos, tierra y moscas muertas salieron disparadas hacia él. Entonces, el coche y el bloque de piedra se estrellaron contra él, aplastándolo, matándolo. Tan repentinamente como había comenzado, la tormenta espectral terminó, y me quedé solo en las ruinas de la antigua fortificación. Era una tarde tranquila y despejada, y había sobrevivido. El poltergeist había pagado la deuda que creía tener. Me salvó, y se fue. Me quedé allí, asombrado y agradecido, y vi cómo el sol se ponía en el horizonte. Este día tan extraño había terminado.